Buenos días, seguimos conversando sobre los principios que caracterizan al camino espiritual. Hoy está bastante ventoso acá arriba en el cerro, entonces tuve que refugiarme acá entre los árboles. Esperemos que el sonido del viento no afecte demasiado la grabación, no afecte demasiado el sonido, la voz, y que puedan escuchar con claridad, ¿sí? Bueno, habíamos visto en los dos videos anteriores 6 principios. Hoy vamos a ver otro grupo de principios y el séptimo, vamos a definirlo de inmediato, es el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el cuerpo es un principio del camino espiritual? Que el camino espiritual es un cuerpo que camina, es decir, el camino espiritual se practica desde la corporalidad. No es un asunto de la imaginación, no es un asunto de pensar. Obviamente hay que imaginar, hay que pensar, pero como dicen en el sur, sobre todo en las etnias amazónicas, las palabras hay que hacerlas amanecer. El pensamiento hay que hacerlo amanecer, la imaginación debe amanecer. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento amanezca, que el pensamiento se convierte en acción, ¿sí? Entonces, el camino espiritual es una práctica física. Si ustedes revisan los diferentes caminos que hay en el mundo y que son practicados por personas que aspiran justamente a desarrollarse espiritualmente, hay prácticas corporales, prácticas físicas. Por ejemplo, el yoga en la India, la meditación en el budismo, ¿no? La meditación parece que es sentarse y nada más, pero si creen que es poca cosa, prueben a estar sentados 10 horas continuas en meditación, ¿sí? Sin comer, sin beber, sin hablar, sin contactar con el mundo exterior. Es una práctica muy difícil físicamente, ¿no? Otra práctica muy común, por supuesto, en los sistemas animistas es simplemente caminar. Caminar en el monte, caminar en las montañas, caminar en el desierto, caminar en la costa, en fin, caminar. Inclusive en algunas etnias de México, del sureste mexicano, entre los celtales, por ejemplo, o entre los tzoltziles, pues caminar es la manera que ellos tienen, y ellas, por supuesto, también, de relacionarse espiritualmente con el mundo sagrado, con el mundo de la tierra y de los entes sagrados que pueblan esta tierra, esta madre tierra, ¿sí? Entonces, es importante definir estas prácticas y es importante que nuestro camino, nuestro recorrer el camino espiritual sea no solo una metáfora de que estoy recorriendo un camino, acá está el viento soplando fuertemente otra vez, recorriendo su propio camino. No se trata de, no sé, por poner un ejemplo un poco tal vez trivial, de sentarme por las tardes a leer obras de Paulo Coelho y, bueno, sentirme una persona muy espiritual, ¿no? O leer los libros de Osho y sentir que soy muy espiritual. Bueno, tal vez su pensamiento sea muy espiritual, pero ese pensamiento hay que hacerlo amanecer. ¿Cómo lo hago amanecer? A través del cuerpo, a través de acciones corporales, ¿no? En otros espacios, por ejemplo, la práctica de la danza, del baile, puede ser una práctica espiritual también. Y por supuesto en los sistemas animistas, donde las deidades bailan, donde los espíritus bailan, obviamente bailar es una forma de estar en comunión, de estar en interrelación con estas entidades sagradas, con estas conciencias. Entonces, es un detalle esencial. Si no atraviesa el cuerpo, no podemos hablar de un camino espiritual. El cuerpo y el espíritu, en tanto que están entrelazados, como está entrelazado todo en este universo, trabajan en conjunto, caminan en conjunto, ¿sí? No puedo dejar mi cuerpo atrás mientras imagino que soy alguien muy espiritual. Hay que aterrizarlo, hay que hacerlo amanecer desde el cuerpo. Bueno, el siguiente principio sería el octavo, es justamente el monte, y por eso estamos acá. ¿Por qué es importante el monte? ¿Por qué el monte
definido como principio de un camino espiritual. Bueno, el monte, la naturaleza, no un parquecito en la Condesa, no, eso no es el monte, eso es un espacio totalmente domesticado. El monte es acá, donde están, donde el viento sopla como le da la gana, donde los animales andan recorriendo este lugar sin pedirle permiso a los seres humanos, ¿sí? El monte es la raíz y el fundamento del camino espiritual. ¿Por qué? Vamos a pensar en una analogía. Piensen en la Catedral Metropolitana de México. Si se fijan en la azotea, en el techo de esta catedral, de este inmenso edificio extraordinario, hay antenas satelitales. Debajo de esas antenas está todo este edificio construido hace tanto tiempo y que es tan importante para los mexicanos y las mexicanas. Luego, si seguimos bajando y llegamos al suelo y seguimos bajando desde el suelo, encontramos restos de pirámides o de estructuras antiguas, estructuras precolombinas anteriores a la construcción de esa catedral. De hecho, una buena parte de las piedras con las que se construyeron esa catedral son piedras de una pirámide. Si seguimos bajando, debajo de esa estructura, de esos cimientos, de esas pirámides precolombinas, encontramos huesos, encontramos los restos, los vestigios de los ancestros. Si seguimos todavía bajando, vamos a encontrar fósiles, ¿sí? Espacios muy antiguos, donde hay vestigios muy antiguos. Lo mismo sucede con la psiquis humana, lo mismo sucede con nuestra conciencia, con lo que sucede en nuestras cabezas. En un primer plano estamos en el siglo XXI, estamos en la vida cotidiana, etc. ¿Sí? Cuando empezamos a profundizar, normalmente se hace porque hay dificultades y resulta que lo que la vida cotidiana nos ofrece no es suficiente en términos de comprensión y de habitación significativa del mundo. Llegamos al espacio de las religiones institucionalizadas, la iglesia y las distintas organizaciones religiosas que constituyen ya instituciones muy establecidas, ¿no? Si eso resultara insuficiente, tenemos que seguir profundizando y llegamos al espacio de las prácticas ancestrales. Y aquí ya estamos en un territorio familiar, en un territorio que en lo personal me parece mucho más interesante, ¿sí? Pero si aún en estos espacios de tradiciones ancestrales no encontramos eso que estamos buscando, pues tenemos que profundizar más, ¿no? Y llegamos al espacio ancestral y al espacio donde están estos vestigios prehistóricos, ¿sí? Esos vestigios prehistóricos están en espacios naturales. Entonces, estar en el monte, estar en la naturaleza, en esta naturaleza salvaje, en esta naturaleza que no me pide permiso para existir y que no le pide permiso a la civilización occidental para existir, están los espacios más profundos, los espacios sin domesticación de la conciencia. Y esos espacios son la raíz de cualquier camino espiritual, así como lo es el cuerpo que veíamos anteriormente. Entonces, caminar en la naturaleza no solo es una práctica espiritual, sino que la naturaleza misma me permite acceder a esos espacios no domesticados de la conciencia que son la raíz y el fundamento de cualquier práctica espiritual. Entonces, no tiene mayor relevancia en términos espirituales, algo que he visto en varias ocasiones, hacerle ofrendas a la Madre Tierra en una maceta del jardín. Esa no es la Madre Tierra, eso es una maceta, ¿sí? Es un espacio totalmente domesticado, es un espacio que nosotros hemos creado. La naturaleza es un espacio que no ha sido creado por la humanidad y que seguirá existiendo cuando la humanidad desaparezca, ¿sí? A lo mejor muy dañada, pero se restablecerá, ¿sí? Entonces, este espacio natural, este bosque, esta montaña, esta cañada que hay a continuación, es la raíz justamente de la espiritualidad, la raíz de un camino espiritual. Si sin esta raíz, todo el árbol que pueda crecer encima se caerá fácilmente, ¿sí? O será un árbol artificial. Bueno,
El siguiente principio, vuelve a soplar el viento está trabajando fuertemente. El siguiente principio es justamente el trabajo sobre uno mismo, sobre una misma, sobre une misme, como sea que se identifiquen, ¿sí? Hay que trabajar sobre la propia persona y nadie puede quitarnos esa responsabilidad. No digo que nadie deba, nadie puede, ¿sí? Usted puede ir con el terapeuta, puede ir con el gurú, puede ir con el chamán, puede confiar en los psicofármacos de última generación, aprobados por la DEA en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ninguna de estas personas, ninguna de estas instancias puede hacer por usted lo que usted tiene que hacer por sí mismo o por sí misma. El camino hay que recorrerlo por el propio pie, ¿sí? No tiene mucho sentido ni tiene tampoco mucha utilidad suponer que cuando surjan los problemas yo le voy a pagar a alguien para que ese alguien me resuelva y voy con el brujo para que el brujo me haga una brujería y se resuelva mi problema que estuve 20 años tratando de crear y que el brujo me lo resuelva rápido porque para eso le pago. Así no funciona. No se vale ir con el psiquiatra a que me recete una pastilla para no sentir los efectos, los síntomas psicológicos del problema. Tampoco funciona. Digo, bueno, sí, usted se puede tomar todos los psicofármacos que su psiquiatra determine. Y por cierto, si siente que usted tiene un problema psiquiátrico, pues vaya con el psiquiatra, es lo mejor que puede hacer. Pero eso no le va a resolver sus problemas, por lo menos en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual hay que caminar por los propios pies. Se dice, y es un refrán común, que el conocimiento entra por los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que andar, que hay que desplazarse, que hay que moverse. Y si se hace en la naturaleza, en este espacio sagrado, pues mucho, mucho mejor. Vamos a dejarlo por aquí y en lo que preparamos el siguiente video, les envío todas las bendiciones y todo mi agradecimiento.